Lo dijo en la primera hora. Me enlazo ahora mismo con el austroecuatoriano, con la ciudad de Cuenca. El J. Lloret está con nosotros, Juan Cristóbal Lloret, prefecto de la provincia de Azuay, que veo que sí tiene luz. Ojalá que no nos quiten la luz. ¿Cómo le va, prefecto? Le saludamos junto a Belkis Sánchez, este servidor Fabricio Vela. Saludos, Fabricio, un abrazo fraterno desde el austro ecuatoriano para Belkis, para Fabricio también. Muy buenos días a la directa audiencia. Gracias por la invitación. Gracias, prefecto, por la gentileza. A ver, primero quiero empezar por lo del fin de semana, porque el COE se reunió en Cuenca. Yo no sé si usted participó de esa reunión del COE. Finalmente, en esa reunión se decide un racionamiento en 12 provincias, entre esas Azuay, para todo el curso de este domingo. Finalmente hubo este racionamiento el día de ayer. Fabricio, sí, lamentablemente eso sucedió el día de ayer. Resulta que la reunión es en Cuenca. Entiendo que se reunieron algunos ministros. No hemos sido invitados tampoco a esa reunión. Entiendo que es el COE nacional el que se reúne. Sin embargo, lo que sí tengo que lamentar es que parte de las resoluciones es quitarle la luz a Azuay y a Cuenca, donde se genera gran parte de la energía del país, desde el corazón energético del Ecuador, y resulta que los primeros perjudicados, y espero que no sea un tema direccionado, yo entenderé que en los próximos días seguramente a las provincias que no se racionará la energía, seguramente estará la Azuay, porque ya fue el día de ayer, ¿no? Entonces, porque si no, no se entendería, justamente a las provincias que son las productoras de energía, sean las primeras en reducirse o en restringirse la electricidad. Sería un contrasentido, ¿no? Si Azuay es la región, no pongamos solo Azuay, Cañar, Morona, Santiago, e inclusive me parece que estaba alguna de las provincias donde que se encuentra Coca-Cola o Sinclair. Las productoras de energía son las primeras racionadas del día de ayer. Entiendo que seguramente debe ser parte de un cronograma, y así espero, porque si no sería un contrasentido que las generadoras sean las primeras provincias en retirarles la electricidad, ¿no? Parte de las resoluciones creo que han sido públicas en el sentido de poder establecer una clave roja o ya un tema mucho más complicado en términos del estiaje que está viviendo la región. Eso es real. Son 73 días de ausencia de lluvias en la provincia de Azuay, en la ciudad de Cuenca, que han afectado no solo las condiciones de los embalses, sino también, digamos, el suministro de agua potable y en algunos cantones de la provincia de La Azuay. En todo caso, prefecto, bueno, bienvenido nuevamente, buenos días. Ratifica que ustedes como autoridades locales no fueron invitados, no participaron en este encuentro del COE Nacional. No, porque entiendo que es el COE Nacional, quien preside el COE Nacional. Entiendo que a través de la Secretaría de Gestión de Riesgos, bueno, es el propio presidente que preside, pero nosotros a nivel provincial nos reunimos como COE provincial. La última reunión fue el 22 de julio. El 16 de agosto se solicitó a las instituciones, a las diferentes mesas técnicas que conforman el COE provincial, los planes de contingencia. El día 20 de septiembre se volvió a insistir, sobre todo a las entidades del gobierno central, que puedan hacer llegar esos planes de contingencia. Hasta el día de hoy no han llegado, hoy día estamos 23 de septiembre. Prefecto, no sé si usted tiene alguna información del monitoreo, ¿cómo está ahora mismo la situación en Paut de Molino y en Mazar? Complicado, Fabricio. En realidad, la ausencia de lluvias durante cerca de 73 días han ocasionado una disminución notable, visible en los caudales de los ríos en la provincia de La Azuay y en los ríos que son afluentes de las diferentes centrales que están a lo largo de la cuenca del Paute, ¿no? Entonces hay una disminución que es evidente, que es notable cuando uno viaja hacia los cantones orientales, desde Paute, que es la cola del embalse de Mazar, hacia Huachapala, El Pan, Sevilla de Oro, se puede evidenciar, es notorio, digamos, que hay una reducción significativa de los embalses, ¿no? No se puede dejar de generar energía hasta que llegue a un límite en el cual se pone en riesgo el sistema eléctrico. Entiendo que por esa razón se han restringido el suministro de energía a nivel nacional, porque realmente los embalses tienen una cota
debajo de esa cota es riesgoso, sobre todo por todas las micropartículas de arena y todo que se encuentra en el río podrían poner en riesgo, supongo, la generación de energía. Entonces es notable, es visible, hay una disminución en los caudales de generación eléctrica. Yo creo que hay que entender, y esta es una reflexión mucho más profunda, ¿no? Hay que entender que había un plan maestro de electricidad desde el año 2016 hasta el 2026, cada 10 años. Y había uno en especial que me preocupa, que es del año 2018 al 2027. En ese plan maestro de electricidad se da cuenta con nombre y apellido de 35 sistemas que debían haberse construido a lo largo del tiempo. Hoy estamos en el año 2024. Desde el año 2018 hasta el año 2024 se debían haber construido 29 sistemas, entre los cuales estaba, les nombro algunos. Se debía haber construido Densidad Misawa con 180 megavatios, Normandía con 49 megavatios, Mina San Francisco, esto es 2018. 2019 se debía haber construido Mina San Francisco con 274 megavatios, Pusuno con 39, Río Verde Chico con 10. El año 2020 se debía haber construido San José de Minas con 6 megavatios, Machala Gas con 3, Huascachaca con 50 megavatios, ese sí se construyó, San Antonio con 7 megavatios, ese es 2020. 2021 se debían haber construido Machala Gas, Toachi Pilatón, Chalpi Grande, Dudas, La Magdalena, Ibarra Fujía, Sabanilla, Maravilla, ese es 2021. Y 2022, El Salto, Chonillo, Soldados, bloque de energía, incluye el Aromo y Villonaco 2 y 3. Es decir, yo le estoy dando algunos detalles de los sistemas que ni el gobierno de Moreno, que fue uno, yo creo que lo que hoy está viviendo el país, aquí hay un responsable con nombres y apellidos, y se llama Lenín Moreno Garcés y todo su equipo de inútiles del gobierno que pasó en ese momento, porque desbarataron toda la capacidad que tenía el Estado para, no solo para generar, sino también para generar, para controlar, para regular. Perfecto. Porque no solo es generación, es transmisión y es la red de distribución. Yo no creo, Entonces, perfecto, yo no creo que necesariamente haya sido inutilidad, ¿no? Yo creo que hubo una situación claramente dirigida, exprofeso. Yo comenté esto creo que la semana anterior, porque si al presidente Moreno no le gustaba el plan maestro de electrificación que había quedado, lo lógico era diseñar un nuevo plan maestro, pero entender obviamente lo que se venía. Yo decía, por ejemplo, a ver, hoy es verdad, hoy hay una responsabilidad del actual gobierno, sí. Al actual gobierno hay que responsabilizarle de lo que corresponda, pero no hay que dejar de mirar atrás, ¿ya? Lo que pasó con Moreno y con Lasso, pero sobre todo con Moreno, que no hizo absolutamente nada para tratar de prever el futuro con base en la necesidad de seguir con una planificación, prefecto. Concuerdo plenamente, Fabricio. Miren, lo que hoy estamos viviendo en el Ecuador es el resultado del desastre de lo que fue el gobierno de Moreno. Fueron 4 años, Fabricio, 4 años de irresponsables con nombre y apellido, porque no se olvide que cuando se da este plan de maestro de electricidad se lo da a través de un acuerdo ministerial. Del Ministerio de Energía, porque acuérdense también que fusionaron, eliminaron el Ministerio de Electricidad, eliminaron el Ministerio de Hidrocarburos, eliminaron el Ministerio Coordinador de Energía, eliminaron la Agencia de Regulación y Control, es decir, y eso con el aplauso, y hay que decirlo con frontalidad, con el aplauso de algunos medios de comunicación, con el aplauso de algunos sectores políticos. Entonces lo único que hicieron es desbaratar la capacidad del Estado para poder dar respuestas a la gente con respecto a una demanda de energía que todos sabían que se venía incrementando a lo largo de los años. Es decir, usted va a darse cuenta que seguramente sin estiaje se necesitan ahora, al día de hoy, no menos de 450 megavatios de electricidad, sin estiaje. Con estiaje eso puede llegar a más de 1000 megavatios de los que se requieren en este momento. Y pasa por la incapacidad, o no sé si era un tema deliberado, seguramente para favorecer algunos intereses, porque acuérdese también que tanto en el gobierno de Moreno y de Lasso se llevaron adelante una serie de
contratos y una serie de procesos que hasta el día de hoy entiendo que se están investigando. Entonces, yo lo que les quiero decir a los ciudadanos, a los ecuatorianos, que este es fruto de la improvisación. Yo creo que, a ver, el peor enemigo de la planificación que tiene un país es la improvisación. Y es gente que no está preparada para poder asumir los desafíos de lo que significa un modelo de planificación que tenía el Ecuador, un modelo de planificación que tenía el Estado. Y cuando me refiero a la planificación, me refiero al Plan Maestro de Electricidad 2018, Fabricio, 2018-2027, emitido bajo acuerdo ministerial, firmado en ese momento por alguno de los ministros de Moreno, que nunca lo dieron cumplimiento. Y hoy estamos pagando las consecuencias de esa incapacidad que han tenido en un momento determinado los gobiernos anteriores en no ejecutar estos proyectos, que al final del día el Plan Maestro de Electricidad daba cuenta de 35 sistemas que debían haberse construido. Hasta el 2024, 29 sistemas. De esos 29 sistemas, vaya usted a saber cuántos se construyeron. Yo le podría decir que alrededor de 5 durante estos años en el cual entró en vigencia este Plan Maestro de Electricidad. El problema, Prefecto, es que ahora el discurso va en el sentido de que enfrentamos la peor sequía en 61 años. Entonces, luego de toda la falta de gestión, ahora tenemos ese discurso. Bueno, podemos asumir que en parte de eso tiene verdad y tiene realidad, ¿no? Son 73 días de sequía en el Austro. El Austro es el corazón energético del país. Sin embargo, justamente el Plan Maestro de Electricidad daba cuenta de una serie de sistemas que debían haberse construido en diferentes regiones del país, no solo en el Austro ecuatoriano, justamente para poder aprovechar esa capacidad de generación de energía en diferentes regiones. Ahora bien, también hay una responsabilidad directa en quienes están hoy al frente del Estado del país, ¿no? Es evidente que en estos, no sé, un año que lleva ya posiblemente yo mismo el presidente, 11 meses, 9 meses, no sé cuántos son, seguramente se debieron haber realizado algunas acciones. Pero bueno, a mí, en realidad, a mí lo que me preocupa es que el modelo, el esquema que están utilizando, no necesariamente es el esquema que puede resolver los problemas en el corto y mediano plazo. En el corto, imposible. Yo creo que hay que avanzar en un modelo de descentralización de las capacidades que tiene el Estado, el gobierno central, para la generación de energía. Yo mismo les he planteado la posibilidad en el austro del país, en el cual hay empresas públicas, de las cuales la prefectura también es parte, como el Egauto, por ejemplo. El Egauto es una empresa que ha llevado adelante los últimos sistemas de generación. Por ejemplo, Huascachaca, que es un proyecto eólico, me parece que son 12 torres de generación de energía eléctrica que están, digamos, suministrando en este momento energía al país. ¿Por qué no pensar en un modelo de descentralización que nos permita justamente aportar con el contingente desde la localidad para la generación de energía? Aquí hay empresas que funcionan bien. El Egauto, la empresa eléctrica regional Centro-Sur, tienen la capacidad de poder ponerse al frente de los retos de lo que significa la generación eléctrica. Ahora resulta que también en el gobierno de Moreno, porque este es, digamos, lo que estamos viviendo tiene nombre y apellido, se llama Lenín Moreno Garcés, y toda su incapacidad que han tenido para poder gobernar, y también el gobierno de Lazo. Resulta que la CELEC, cuando se genera esta corporación de energía eléctrica, justamente para poder administrar de mejor manera la electricidad, esta empresa tenía su sede en la ciudad de Cuenca, y está incluso hasta ahora, porque no han derogado el decreto ejecutivo en el cual se establece que la sede de la Corporación Eléctrica del Ecuador es la provincia de La Suay y la ciudad de Cuenca. Resulta que hasta el día de hoy, más bien lo que se ha hecho es duplicar esas capacidades. Se inventaron ahora Selexur para decir a los cuencanos, tengan, ya no molesten, cogen su Selexur. Pero resulta que Selexur es un pasapapeles porque todo se resuelve nuevamente en el centralismo en Quito. Por eso yo sí creo que hay que trabajar en un modelo de descentralización para poder llevar adelante, y si en algún momento se piensa ejecutar ese plan maestro de energía, la única forma de hacerlo es de manera descentralizada, desconcentrada, y no como se lo está planteando en este momento. Le pregunto en ese sentido, si la solución es esa nomás, o la solución tendría que ser una revisión integral del marco jurídico para posibilitar una robusta, potente e inmediata participación del sector privado, prefecto.
Eso ya se lo venía hablando y justamente por qué se desbarató el sector de electricidad o de sectores estratégicos, justamente para dar paso, para decir lo público no vale. O sea, ese es el discurso típico de aquellos personajes que tienen intereses en los sectores estratégicos, ¿no? Entonces, como lo público no vale, entonces armemos urgentemente, ahora sí, porque ya estamos en las últimas, ahora sí armemos un andamiaje para que lo privado entre a operar. Bueno, pues en este momento ya con la crisis que llevamos encima, el problema es que no ha llegado ni lo público ni lo privado. Entonces, tampoco es que ha funcionado, porque el marco normativo ya lo cambiaron, lo modificaron. Hay una serie de resoluciones que se emitieron y sé que hay algunas resoluciones que están en cola para emitir justamente para darle posibilidad a que lo privado haga ese trabajo. Pero resulta que han pasado 7, 8 años y no ha hecho ni lo público ni lo privado. O sea, ¿cómo se imagina usted, Fabricio y estimada Belkis, que tienen estudios definitivos del proyecto más grande de generación, de los proyectos más grandes de generación eléctrica, más grandes que Coca-Cola o Sinclair, que es el proyecto Santiago y es el proyecto Cardenillo? El proyecto Santiago tienen estudios definitivos desde el año 2017-18, estimado Fabricio, y son 1.200 megavatios de generación hidroeléctrica, y no se ha puesto una sola piedra para poder llevar adelante ese sistema. O si no, vamos al proyecto de Cardenillo. Cardenillo debía haber entrado en operación, le busco acá. En el proyecto de Santiago son dos. El 2026 debía haber entrado el proyecto Santiago 1 y 2 con 1.200 megavatios. Y en el 2027 tendría que haber entrado Santiago 3 y Santiago 4 con otros 1.200 megavatios, con estudios definitivos, con ingenierías de detalles. Y resulta que hasta el día de hoy no ha entrado en operación. ¿O cómo se explica usted que Paute Cardenillo, con 595 megawatts, debía haber entrado en operación en el 2026, es decir, en 2 años? Pero resulta que ya tienen estudios definitivos desde el 2017 y hasta el día de hoy no se ha construido ni Cardenillo ni el proyecto del Río Santiago. Entonces, ¿para qué están las alianzas público-privadas? Se hizo una reforma en el cual se establece que cuando no hay la capacidad desde el Estado central para poder entrar en los sectores estratégicos y poder desarrollarlos, se puede hacer convocatorias a privados para que puedan ejecutar este tipo de proyectos. Pero ahí le pregunto, por ejemplo, perdón que le interrumpa, hay un artículo que publicó este fin de semana Gabriela Panchana Briones en Diario Expreso. Una reflexión sobre, desde el punto de vista de Gabriela, ¿qué nos impide salir de las tinieblas?, se preguntaba ella. Y ella considera que es el fracaso del monopolio estatal. Dice, el actual sistema ha demostrado ser incapaz de satisfacer la creciente demanda energética del país. La falta de inversión es tan crítica que en 2023 la potencia real entregada fue de apenas 3.687 megavatios, que es el 44,66% de la capacidad instalada de 8.254. Este dato sugiere que más de la mitad de la infraestructura eléctrica del país está subutilizada o fuera de servicio. ¿Por qué? Porque la ineficiencia, la corrupción y los precios subsidiados que pagamos impiden que sea sostenible el modelo. Se habla del monopolio estatal. ¿Usted qué opina, prefecto? Es muy fácil. Solo dése cuenta lo que tuvimos en un momento determinado. Si o sea, digamos, ese es el discurso que quiere desbaratar o denostar lo público. Lo público, para algunos sectores, y yo discrepo de esa reflexión, la respeto, pero la discrepo, pero para algunos sectores lo público es lo viejo, lo malo y lo feo. Cuando resulta que se puede evidenciar, y se ha evidenciado, y hay casos en los cuales el Ecuador llegó a tener seguridad y soberanía energética gracias a lo público. Gracias a la inversión pública, gracias a la capacidad que ha tenido el Estado, primero de organizar a todo el sector eléctrico. Pues si usted lo que era una serie de empresas regadas a lo largo y ancho del país, con un desorden total, sin una visión, sin un plan maestro de electricidad o un plan maestro de energía. Entonces era el viejo Ecuador. Hemos regresado nuevamente al viejo Ecuador, que es distinto. Pero resulta que cuando tuvimos la capacidad de poder llevar adelante un programa estatal de generación, de producción de redes de transmisión y redes de distribución, organizando todo el sector eléctrico, el Ecuador tuvo seguridad y soberanía energética. Entonces no es un problema de lo público, es un problema de la falta de capacidad, de visión,
de las personas que nos gobernaron en un momento determinado, que destruyeron todo por puro odio, Fabricio, por puro odio. Ah, no, esto lo hizo tal personaje, destruyámoslo. Entonces, digamos, no comparto, digamos, esa reflexión, porque si no, jamás hubiésemos tenido seguridad o soberanía energética, y resulta que el país sí tuvo seguridad y soberanía energética en un momento determinado. Y ahora, y usted me mencionó otro tema, y por qué seguramente pueden estar algunos intereses detrás, por el costo de la energía, Fabricio. El costo de, de generación de energía sin estiaje podría estar entre, no sé, 4 o 6 centavos el kilovatio hora, incluyendo la termoeléctrica, que es la más cara, incluyendo la generación hidroeléctrica, que es la más barata, que es a menos de un centavo, o alrededor de un centavo los proyectos grandes, y la generación eólica. Entonces, el costo de generación de energía eléctrica sin estiaje seguramente puede estar alrededor de 4 centavos, 6 centavos el kilovatio. Pero cuando tenemos estiaje y cuando entramos en otro momento crítico como el que está viviendo el Ecuador, esos costos de energía, porque ya nos toca comprar afuera, nos toca traer barcazas y otras cosas más que pensamos que ya estaba superado, que ese era el viejo país de los políticos de hace muchos años atrás que tenían sus negocios atados a la generación eléctrica. Bueno, pues resulta que de 4 o 6 centavos se puede pasar a 38 centavos el costo de generación del kilovatio hora. Entonces es evidente que en algún momento seguramente hubieron una serie de intereses económicos que lo que hicieron es mirar hacia otro tipo de generación no estatal, sino aprovechar a un privado para que sea la que nos venda la energía. Pues. Entonces, no seamos ingenuos. Detrás de la deliberada, porque tampoco no hay coincidencias en la vida, detrás de la deliberada desinstitucionalización del Estado que hubo en el gobierno de Moreno y de Lasso, evidentemente hay intereses creados. Por los costos que les acabo de dar, de 6 a 8 centavos de energía a 38 centavos el costo del kilovatio. Entonces, seguramente alguien está ganando, pues, estimado Fabricio, pero yo sí le puedo decir que todos los ecuatorianos, en cambio, estamos perdiendo. Perfecto, le agradezco por el tiempo y por la gentileza de atendernos en esta mañana. Queríamos conocer, obviamente, hablar con usted sobre la situación del Austro, tomando en cuenta que ahí es donde se concentra ahora mismo la controversia en torno a la generación. Por cierto, y con esto cierro, sé que llovió en la noche del sábado, amanecer de domingo algo, y algo se recuperaron los caudales. ¿Anoche llovió o no llovió? Fabricio, digamos, son una especie de lluvias muy esporádicas, no es una lluvia en toda la zona. A esto se tiene que sumar una serie de complicaciones que hemos tenido en estas últimas semanas con los incendios forestales. En el caso de la SUAY se han quemado hasta el día de hoy, son 4.800 hectáreas de bosque en la zona solo de la SUAY, eso representa el 13% del país. Es evidente que estamos frente al cambio climático y aquí se necesita una serie de acciones integrales, globales, planetarias. Creo que el Ministerio del Ambiente tiene que ser mucho más activo y sobre todo, a ver, cuando hay crisis energéticas en el país, todo el mundo mira la SUAY, mira Cuenca, dice, vamos a ver si es que ha llovido, no ha llovido, cuánto ha llovido. Claro, cuando hay crisis de energía, todo el mundo vamos a ver qué está pasando en el auto. Pero resulta que empieza a llover, empieza el invierno, y se olvidan automáticamente el auto. Se olvidan. No hay un solo árbol que hayan sembrado o un plan de reforestación que hayan hecho justamente esas empresas que en este momento están generando energía. Entonces eso es lo que a mí en lo personal incluso hasta me molesta, porque resulta que al final del día somos las autoridades locales, son los municipios, son las prefecturas, las que estamos preocupadas de hacer viveros, de poder hacer la reforestación, de poder sembrar las plantas en las zonas de recarga hídrica, pero resulta que hay empresas que se desentienden de estas circunstancias y solo se acuerdan cuando hay estiaje. Ahí sí se acuerdan de los SUAY, si es que llueve, si es que no llueve, pero el resto del año les importa nada. Y eso quizás sí genera molestias, sobre todo en los azuayos, que aquí se produce gran parte de la energía del país, es el corazón energético del país, y resulta que no somos atendidos de la manera en la cual deberíamos ser atendidos por parte de estas empresas generadoras de energía, lamentablemente, estimado Fabricio. Perfecto, gracias. Le envío un abrazo muy gentil, que tenga un buen día.
Gracias, Fabricio. Gracias, Belkis. Un buen día. Gracias a Juan Cristóbal Lloret, prefecto de la provincia de Azuay, sobre la problemática en el austroecuatoriano. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.